Bueno, durante el próximo 9 y 10 de diciembre se va a realizar el segundo Seminario Internacional de Cannabis Medicinal de Santiago de Chile. Vamos a conocer más de lo que va a pasar con este evento. Nos acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Daya, Ana María Gasmuri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Es en diciembre o noviembre? En diciembre. Perfecto. 9 y 10 de diciembre, este segundo Seminario Internacional de Cannabis Medicinal de Santiago, en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional. Ahí estaremos nuevamente, igual que el año pasado, que también fue ahí. El año pasado fue solamente un día y este año ya nos ampliamos a 2 días porque vienen 5 expertos internacionales más todos los expertos chilenos. Y es interesante que se realice este seminario en un contexto súper particular del debate que hay en nuestro país respecto al tema, la despenalización del autocultivo, lo que está pasando en el Poder Legislativo, y también con la última resolución del ISP, donde se dio la autorización para uno de los medicamentos que precisamente su principal componente es la cannabis. Sí. ¿Cuál es la diferencia y cómo ustedes tal vez van a introducir esos debates que hay por estos días en nuestro país respecto tal vez a las voces más expertas, más científicas? Sí. A ver, yo creo que hay que ir como despejando y separando los temas. Yo creo que ya quien dice hoy día que no existe suficiente evidencia para poder seguir trabajando con cannabis medicinal, la verdad es que o está desinformado o está queriendo ocultar la realidad, porque eso no es así. Evidentemente todavía falta mucha investigación por hacer y eso tiene que ver con la versatilidad terapéutica de la planta, como sirve para muchas condiciones distintas, patologías distintas. Por cierto que hay mucho que investigar, pero hoy día ya hay un cuerpo de evidencia científica sumamente sólido que permiten que esto esté establecido en muchos países del mundo, en más de la mitad de los estados de Estados Unidos. Es decir, no es algo, los que todavía sostienen eso, la verdad es que lo hacen desde el desconocimiento en relación al cannabis medicinal. Entonces, entendemos el momento que confluye lo que está pasando en el Parlamento, ¿cierto? Lo que ha pasado con el Poder Judicial, que nos parece que va todo en la dirección de que finalmente es la evidencia la que se está manifestando y la que está primando, ¿no? A pesar de que hay lobby prohibicionista, hay intereses aquí, por ejemplo, en Estados Unidos es muy claro que las campañas anti-legalización, incluso del cannabis medicinal, vienen en parte financiadas por la industria farmacéutica, claro. Hay intereses creados, ¿no? Entendiendo eso, yo creo que en Chile tenemos un consenso en cuanto al uso medicinal del cannabis, tenemos un Estado que está tomando una postura en relación a esto. El año pasado tuvimos el patrocinio del Ministerio de Salud para este primer seminario, lo mismo tuvimos el año pasado con el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. También nos apoyó la Universidad de Valparaíso, la Cámara de Diputados, y este año se suman estos patrocinios a la Universidad de la Frontera también. Nuevamente tenemos el apoyo del Ministerio de Salud. Entonces, claramente ya hay una postura como país. Desde que abrimos el paso a la importación de fármacos y a la venta en Chile de fármacos en base a cannabis, hay una postura oficial de seguir profundizando y avanzando en ese sentido. Y en ese sentido tenemos que reconocer que en Chile estamos llevando como liderazgo en la región en esta materia. Y en este encuentro, este segundo seminario, justamente vienen profesionales de la salud, porque está orientado para profesionales de la salud. Y vienen profesionales de la salud de Argentina, de México, de Perú, de Bolivia, que vienen como asistentes al seminario. O sea, es una instancia formativa. También patrocina el Colegio Médico, esperamos contar con sus palabras y esperamos este año que la ministra sea quien abra este seminario. Aquí estamos hablando de una alternativa terapéutica que representa la posibilidad de mejorar sustantivamente la calidad de vida de miles de pacientes. Y los decimos responsablemente desde la experiencia clínica. Parte de los expositores de este seminario es la directora de Investigación y Estudios Clínicos de Fundación Daya, la doctora Yesera Küster, que es neuróloga, epileptóloga, experta, digamos, en esta temática y que ya expuso su trabajo, que justamente su trabajo es en el uso de extractos de cannabis en pacientes chilenos con epilepsia refractaria severa. Este trabajo, por ejemplo, que es de nuestra directora de investigación, ya fue expuesto en el 12º Congreso Europeo de Epileptología en Praga en septiembre de este año, por ejemplo. Es decir, de verdad Chile está haciendo un trabajo importante en este sentido. Ana María, y respecto a lo que tú estás diciendo, lo que es el trabajo que se está realizando principalmente en la fundación en la cual tú formas parte, cuando se dio la autorización de este remedio del Sativex, se habló muchísimo de lo caro que es muy costoso, cerca de $1 millón de pesos, y mucha gente decía, bueno, nos parece bien, las personas que lo necesitan, pero es insostenible desde el punto de vista económico, de los recursos. Entonces ahí la pregunta que había y la reflexión era si existía la posibilidad que en nuestro país existiese una producción que tuviese las características similares de lo que trabaja Bueno, la buena noticia es que eso está ocurriendo, eso está en camino y es parte del proceso que estamos impulsando desde Fundación Daya. Nosotros ya tuvimos la aprobación del Comité de Ética correspondiente, el Comité de Ética Médico, ¿cierto?, científico, para el primer estudio clínico con cannabis medicinal en Chile, que se va a aplicar en pacientes oncológicos, cáncer de mama y cáncer de pulmón, y
con un fármaco, ¿cierto? Un fitofármaco en base a cannabis elaborado por NOP Laboratorio. Y si esto resulta exitoso, eso probablemente, o sea, muy rápidamente nos va a conducir a que podamos tener productos en Chile, elaborados en Chile y por lo tanto ajustados a la realidad nacional, ajustados a la realidad de los chilenos y a los bolsillos de los chilenos. Pensar en un tratamiento que cuesta 1 millón de pesos mensual lo aleja por completo de nuestra realidad y también hace muy poco posible que el Estado financie a los pacientes, ¿cierto?, de la salud pública con esos tratamientos. Pero cuando estamos caminando a transformarnos acá en Chile en productores de fitofármacos que puedan cumplir con esas características, que puedan servir para toda esta gama de pacientes, pero que además tengan un costo ético, eso nos parece que es el camino correcto y tenemos todas las condiciones para desarrollarlo y en eso estamos empeñados también en Fundación Daya. Es muchísima la gente que está esperando que eso ocurra porque hoy día los pacientes que se tratan en Chile, es importante tenerlo claro, lo hacen ejerciendo su derecho al autocultivo, pero eso deja fuera un montón de gente que por su condición de salud, su situación de vida, su situación de vivienda, quizás no está en condiciones de emprender un autocultivo. Entonces hay que tener estas opciones estandarizadas, seguras, eficaces y económicas, éticas al alcance de la gente que lo necesita. Y ahí, por ejemplo, está la opción de que el Estado se haga cargo de la entrega, que fue una cosa que también se discutió bastante en el proyecto de ley, había algunos parlamentarios que lo planteaban así, más allá del autocultivo. Yo pienso que hay que buscar un sistema que permita viabilizar todas las vías de acceso, es decir, que cada ciudadano pueda optar cuál es la que más le acomoda. Y en ese sentido sí nos parece que esto tiene que ser una alternativa terapéutica que ingrese al arsenal terapéutico nacional y que el Estado pueda proveerlo Siempre a quienes así lo necesitan. Medicinales. Con fines medicinales, yo estoy refiriéndome con fines medicinales. Yo creo que la discusión en Chile, y también eso es importante aclararlo porque de pronto uno escucha, desgraciadamente... Hay voces que creen que tiene que ver con fines recreativos y ahí se produce tal vez algún... En Chile, cuando se está hablando de la venta de cannabis o de la posibilidad de venta que tiene que ver con este reglamento que posibilita la importación y la venta, se está hablando de cannabis medicinal. Entonces, yo veo que desgraciadamente se generan confusiones. Hoy día una columna muy desafortunada, por ejemplo, del señor Engel, que veo que confunde todos los temas. Entonces, habla de que está siguiendo con atención la legalización de la venta de cannabis en Chile. Y digo, a ver, si lo está siguiendo con atención, la verdad es que eso no es lo que se está discutiendo en Chile. O sea, aquí no se está discutiendo el legalizar y vender cannabis en absoluto. Se está hablando de alguna manera, que el autocultivo, que es un derecho que existe hoy día, sea reafirmado, sea protegido de alguna manera y viabilizar las fórmulas de acceso al cannabis medicinal. Entonces, confundir las dos discusiones. Ana María, ¿te parece que abordemos precisamente uno de los puntos que tiene en esta columna, donde lo que él plantea es consumo de marihuana versus la experiencia y la evidencia? Bueno, y ahí lo que él dice es que finalmente él siempre ha sido y ha tenido una postura más bien pro la legalización, pero que cuando se empezó a informar cambió un poco. Y una de las cosas que él, por ejemplo, plantea es que dice que la cannabis que actualmente se consume, la marihuana, es muchísimo más fuerte de la que se consumía, es más potente de la que se consumía a fines de los años 70, en su época universitaria, él lo dice así. Bueno, partir por decir que valoramos la opinión que él tenía inicialmente y valoramos también que él quiere investigar en profundidad. Pero así como él es una referencia en su temática que tiene que ver con transparencia, con probidad, y que muchas veces su voz disiente de las voces oficiales, lo invitaríamos a que cuando entra en estas otras temáticas no se quede solo con la visión oficial, la voz oficial que ha predominado esta situación durante mucho tiempo, sino que también consulte con las organizaciones que trabajan el tema desde otra perspectiva, para no caer en los errores que él cae en sus afirmaciones. ¿Eso es un error, ese punto, por ejemplo? Evidentemente existen hoy día variedades que son mucho más potentes, y eso tiene que ver y surge desde la lógica de la prohibición. Parecido a lo que pasó con la ley seca en Estados Unidos, con la ley seca con relación al alcohol. Cuando se produce la prohibición, quienes producen esto que pasa a ser ilícito, ven la manera de concentrar en el menor volumen las mayores concentraciones de las sustancias. Evidentemente porque estamos hablando de un mercado negro. Entonces, esto es lo que impulsa el que efectivamente hoy día tengamos variedades que tienen una más alta potencia, pero eso tiene que ver con la educación y la transparencia de los contenidos. Cuando, ¿a qué me refiero con eso? Evidentemente que si un usuario está informado en el grado alcohólico de una cerveza en relación al grado alcohólico de un whisky, no lo va a consumir de la misma manera. Es la información lo importante. Entonces, pero por otro lado, esa misma cepa de un alto porcentaje de THC, por ejemplo, puede ser de una gran utilidad para un paciente que está buscando los efectos justamente terapéuticos que tiene el THC, como antiinflamatorio, como analgésico. Entonces, el sesgo con que se presenta esa información no es correcto y hay varias otras imprecisiones. El tema de los países que han legalizado, y también este es un punto que siempre se pone sobre la mesa, decir que la experiencia ha sido negativa y de hecho que el consumo ilegal
ha sido mayor y que las políticas, sobre todo, por ejemplo, que tienen que ver con los jóvenes, han aumentado la edad y la cantidad de consumo. Pero es que eso no es exacto. Yo te pido, por favor, vayan a las cifras. Es que de verdad como que es un poco asombroso que se hagan estas afirmaciones sin citar fuentes ni nada que se parezca. Él dice, por ejemplo, que con la cannabis que hay hoy día, las personas tienen 3 veces más posibilidades de generar adicción que con el alcohol. Y eso es una falacia desde el punto de vista científico absolutamente monumental. Hoy día estamos muy claros, y esto no lo digo yo, lo dice la OMS, el potencial de adicción de la cannabis es de un 9% frente a un 15,4% del alcohol y un 32,5% del tabaco. Entonces, son datos duros. Entonces, acá esto realmente con respecto, por ejemplo, a que aumenta el consumo, una de las noticias importantes es que en Estados Unidos es que a medida que avanza la regulación y la legalización, ha bajado fuertemente el consumo problemático en los adolescentes y las conductas criminales asociadas a eso. Entonces, cuando las fuentes a las que se están basando es de una organización que se dedica a hacer campaña anti-legalización y que está financiada para eso, yo creo que hay que ser un poco más riguroso en buscar esta fuente. De verdad que es importante. Él también cita ejemplos poniendo como por ejemplo a Suecia, con su política y que tiene bajo consumo de cannabis. Efectivamente tiene una política muy restrictiva contra el cannabis, muy restrictiva, por lo tanto el consumo se mantiene bajo. Pero fíjate que tiene las tasas de suicidio, de muerte por sobredosis de droga más altas de toda la Unión Europea. Entonces, de drogas duras. Entonces, miremos el cuadro completo y yo lo invito cordialmente, con todo el respeto que le tengo al señor Engel, que se acerque a conversar con las organizaciones que trabajamos seriamente este tema y que no estamos haciendo esta campaña del terror un poquitito, que la vemos, y él no es el primero que cae en esto. Y yo entiendo que caen bien intencionadamente y no corroboran esta fuente. Entonces lo invitamos a profundizar. Lo mismo pasó con el señor Weisblut, que también hizo una posteo realmente, que eso fue ya en otro tono, en un tono indignante, y está cunde la indignación hoy día, sobre todo en las redes de pacientes, de usuarios medicinales, por las palabras despectivas del señor Weisblut. Nuevamente, cuando nosotros queremos saber su visión sobre educación, una mirada distinta a la oficial, miramos qué dice Educación 2020. Lo invitamos a que haga lo mismo cuando cruza su interés hacia otras temáticas que no son de su ámbito de especialidad. Ana María, y en particular en el caso de Eduardo Engel, él cita al Senda, estudios que se han hecho en los últimos años, dice Estudio Nacional de Drogas de la Población Escolar, Senda, Gobierno de Chile, varios años. Varios años, bastante impreciso por varios años, pero bueno. Y hablando del Senda, también hay otra polémica cuando sale precisamente que era encabezada esta institución y él fue una de las voces más bien restrictivas y estaba un poco reticente a lo que estaba pasando en el Congreso, una voz disidente de la postura que tiene el gobierno. Era totalmente reticente. Recordemos que el señor Montenegro había dicho que él encontraba que este proyecto no tenía que ver la luz y que él consideraba que el problema en Chile era el consumo y no el tráfico. Todo lo contrario de lo que dice la presidenta Bachelet. Me parece que esta contradicción finalmente se materializa. ¿Y tú crees que por eso salió? Yo creo porque tenía una incoherencia con lo que es la línea hoy día del gobierno. O sea, va en otra mirada. Cuando por todo lo que estamos diciendo, cuando se abre la importación de fármacos en base a cannabis, cuando se está discutiendo el número de plantas de autocultivo, la voz del señor Montenegro quedaba fuera de contexto. Y aquí ahora, muchos defendían que él era una voz que venía precisamente... era una voz entendida en la materia, era una especialista y muchos defendían ese punto, que finalmente era una voz entendida en esta materia y por eso les parecía aún más disonante precisamente que se le pidiera la renuncia. En ese sentido tengo que hacerme cargo de mis propias palabras. El día que fue designado señor Montenegro, hace un año y tanto atrás, ¿cierto? En mayo del año pasado, yo dije en pantalla, o sea, buscar la información, dije que la verdad es que no reconocíamos como un interlocutor válido al señor Montenegro y que su designación nos parecía un grave error ético, técnico y político. Entonces, esa fue nuestra declaración desde el principio que designaron al señor Montenegro. ¿Por qué? Porque él fue el responsable ideológico del grave daño social que se le hizo a miles de familias chilenas durante mucho tiempo. Porque él fue el ideólogo de cambiar a la cannabis a la lista 1. Y eso trajo gravísimas consecuencias sociales. Y entonces, por supuesto que entendemos la mirada y entendemos que él servía muy bien a los intereses de este mundo más conservador, más prohibicionista, que de alguna manera pretende sostener un statu quo. Pero nos parece que eso no es coherente con la línea de trabajo que hoy día está sosteniendo el Ejecutivo en todas estas materias y eso nos parece que es evidente. La crítica no es personal hacia el señor Montenegro, sino a lo que han sido sus acciones públicas. Tiene que ver con sus dichos, con sus hechos, que nos parecen que son destemplados y que no corresponden a la realidad. Ok, Ana María Gasmuri, te queremos agradecer muchísimo la opción también de conversar y debatir también respecto a este tema. Los invitados a este seminario del más altísimo nivel, de verdad con invitados importantes. En la página pueden encontrar la información, sobre todo para los profesionales de la salud. ¿Y por qué? Porque hoy día la población chilena está demandando que los médicos sean capaces de acompañarlo en su proceso de usar cannabis medicinal para mejorar la calidad de vida. Ok, muchas gracias por estar junto a nosotros.